Bien amigos, vamos a dedicar esta sección a explicar la parte de los modificadores de acceso. Anteriormente ya comenzamos a ver los pilares de la orientación a objetos, vimos en qué consisten también las clases, cómo es que están estructuradas, y ahora vamos a dedicar esta clase a uno de los aspectos que muchas veces se pasan desapercibidos, pero a la hora de programar es importante tenerlos muy claro. Estamos hablando de que los atributos y los métodos tienen modificadores de acceso que nos dan cierto nivel, como su nombre lo dice, de acceso hacia las variables o a los métodos definidos en una clase. Para el caso, los modificadores de acceso son los que aplican el paradigma o donde se aplica el paradigma del encapsulamiento en Java, es decir, en el caso cuando nosotros vimos la documentación de los métodos, veíamos que no era necesario conocer cómo es que estaba estructurado un método en el interior, es decir, el cuerpo del método, sino que únicamente necesitábamos conocer qué valor o qué valores nosotros debíamos agregarle al método y qué es lo que retornaba el método. En ese caso, pues dependiendo del nivel de acceso, así nos permitía hacer o no hacer algo el método. Para el caso, pues en el caso de Java, se puede restringir qué tanto uno puede ingresar o utilizar los métodos de una clase por medio de los modificadores. Los modificadores de acceso que podemos utilizar en la clase de Java son público, que es el que usualmente hemos estado utilizando, es decir, no hay ninguna restricción en cuanto al uso del método o el atributo, ya sea dentro de la misma clase, en otra clase derivada o una clase fuera del paquete donde esté declarada la clase. Entonces básicamente los atributos públicos se podrían comparar con las variables globales en lenguajes como en PHP, que se pueden utilizar sin ningún problema. Luego, podemos declarar también un atributo o un método como privado. Eso significa que solamente va a poder ser utilizado en aquellos objetos que deriven de la misma clase. Por ejemplo, en el caso de nombre, si lo declaramos como privado en una clase llamada persona, este atributo de nombre solamente podría ser cambiado por aquellos objetos que deriven de la clase persona. Y si utilizáramos, por ejemplo, en otra clase ese mismo atributo, si lo quisiéramos utilizar, ahí no sería posible. Luego también tenemos los atributos protected. Eso es similar a público. Sin embargo, la diferencia es que esos atributos o esos métodos solo pueden ser utilizados en las clases derivadas de una clase base. Básicamente, el atributo protected se utiliza cuando nosotros estamos trabajando con la herencia. Ahí se pueden utilizar los modificadores de acceso protected. Sin embargo, si nosotros queremos utilizar un método o un atributo fuera de una clase derivada de la clase base, ahí nos va a dar un error. Otro caso es en el caso si nosotros no colocamos ningún modificador de acceso, ahí se sobreentendería que es público. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que va a ser público únicamente en las clases declaradas en el mismo paquete, como veíamos en el ejemplo cuando nosotros trabajamos con los paquetes. En ese caso, pues no es recomendable dejar un modificador de acceso por defecto porque nos podríamos llevar algún problema a la hora de querer trabajar con paquetes, empaquetar nuestra clase y distribuirla. Si nosotros lo vemos en una tabla, aquí podemos ver más claramente el nivel de acceso en cuanto a las clases, los paquetes, su clase si aplicamos herencia y el exterior, que sería utilizar las clases en otro paquete diferente al donde han sido declaradas. Para el caso aquí nosotros tenemos que en el caso de público, como les decía, ahí es donde podemos utilizarla ya sea en clases, clases derivadas que son las subclases, paquetes de otras clases y el exterior que sería los paquetes de otras clases y las clases declaradas en el mismo paquete. En el caso de protected, ahí podemos utilizar nosotros tanto a nivel de las clases que estén al mismo nivel declaradas en el mismo paquete, como también las subclases. En este caso solamente no podemos utilizarlas en el exterior porque en este caso ahí no son clases derivadas. Entonces básicamente cuando vamos a utilizar el atributo protected cuando estemos trabajando con la herencia.
En el caso de el modificador de acceso por defecto, ahí nosotros vemos que es similar al modificador public. Sin embargo, la diferencia, como les decía, es que no podemos utilizar un atributo o un método declarado por defecto en aquellas clases que estén fuera del paquete donde han sido declaradas. Por ejemplo, si tenemos un paquete A y un paquete B y en el paquete A declaramos una clase y ahí le colocamos el modificador por defecto, solo va a poder ser utilizado en todas aquellas clases que estén en el mismo paquete A. Sin embargo, si queremos utilizar esa clase en el paquete B, si queremos utilizar los atributos, ahí no va a ser posible. Finalmente, private, que usualmente como se declaran los atributos en todas las clases, ahí solamente pues se puede ver que solo pueden ser utilizados en los objetos derivados de la misma clase. Entonces ahí nos restringe que no podemos utilizarlos en subclases ni en el exterior. Es por eso que nosotros utilizamos unos métodos especiales que son los métodos get y set que vamos a ver posteriormente para poder cambiar los atributos de las clases. Espero que les haya quedado claro, si no por favor pregunten en los foros. Muchas gracias.